Hola, ¿qué tal? Te voy a contar algo que creo que te va a ayudar mucho a saber por qué me dedico a esta maravillosa profesión. Algo que a mí me marcó por dentro y que llevo arrastrando afortunadamente toda mi vida para poder dedicarme a esta maravillosa pasión que es la de ayudar a las personas a través de su movimiento. No te lo voy a contar estructurado porque es una serie de recuerdos que voy a tratar de improvisar y vamos a ver cómo sale. El caso es que yo llevo toda la vida dedicándome al ámbito del entrenamiento, pero te hablo mucho antes de haber sido licenciado, de haber sido entrenador personal, años antes. Incluso desde pequeño yo compartía mi habitación cuando simplemente era un bebé y tenía 1 o 2 años con el gimnasio de mi papá. Entonces, en el mismo sitio donde yo jugaba con mi barco pirata, los Playmobil, o después con los G.I. Joe, mi padre entrenaba y tenía sus pesas, tenía una bicicleta, tenía una serie de aparatos para hacer gimnasia. Y yo recuerdo que igual que estaba con él, a veces le ayudaba a cargar sus pesas, estas pesas de discos, de colorines, otras veces yo me ponía con mis juguetes, yo tenía que ordenar mis juguetes cuando él venía a entrenar y viceversa, y así compartíamos ese mismo espacio, ese pequeño cuartito que para los dos significaba nuestro lazo de unión. Y es así que en mi casa siempre se ha vivido el ejercicio de un modo un tanto especial y creo que ahora me entenderás con mucho más en detalle. Cuando yo solo tenía 1 año, por azares o desdichas de la vida, mi padre tuvo un accidente que le hizo quedarse en silla de ruedas. Se quedó tetrapléjico, es decir, una sección medular que le impedía tener movimiento de hombros para abajo. Así que ahora entenderás por qué él hacía ese tipo de gimnasia, porque él tenía las manos con mucha espasticidad, los puños cerrados y tenía yo que ayudarle a colocar la pesa en su mano. Él sí que podía mover un poco los brazos, los hombros, incluso el torso, pero de piernas para abajo no tenía nada de movilidad y nada de sensibilidad. Así que, de un modo u otro, yo era su ayudante, su entrenador personal. Mi madre era la que estiraba esas piernas tan rígidas que a veces respondían a estímulos al azar, que se ponían a temblar sin venir a cuento cuando él estaba tranquilo. Esas piernas en las que a veces si se derramaba una taza de café, él no sentía el calor, porque tras esta maldita lesión su vida cambió por completo. Pero él nunca se rindió y eso fue una cosa que a mí me marcó, porque pese a él no poder moverse de cintura para abajo, siempre se movía por los suyos, se movía por sus hijos, se movía por mi madre, se movía por cualquier otra persona que tuviera una discapacidad, una disminución en movilidad o cualquier otra patología. Recuerdo que mi padre era una persona súper culta. En mi salón se inundaban las estanterías de libros. Siempre me insistía en: Pedro, tienes que estudiar, Pedro, ¿por qué no estudias medicina para ayudarme a que un día vuelva a caminar? Él siempre escribía y cogía un punzón, se lo colocaba en la mano y escribía en su máquina de escribir. No olvidaré eso, y aquella firma que él tenía tan característica. Siempre relataba sus bocetos y siempre estaba conmigo al lado a la hora de hacer los ejercicios y se preocupaba por mi educación, la de mi hermano y la de todos los que estábamos a su alrededor. Como antes te decía, él se preocupaba mucho por la gente de su sector. Tanto es así que se metió en la Federación Andaluza de Minusválidos, preocupándose por todos los que tenían discapacidades físicas e incluso psíquicas. Coordinaba una residencia de disminuidos físicos y psíquicos junto con unas monjas en Jaén, la residencia Siloé. Y yo recuerdo ir con él a este sitio donde había un gimnasio, donde tan solo yo tenía 5, 6, 7 añitos y veía a los fisioterapeutas hacerle rehabilitación a todas estas personas que habían sufrido un accidente y que veían sus vidas cambiadas por completo. Yo era uno más allí, me ponía a hacer ejercicios en las paralelas, me ponía en la máquina del gimnasio, me ponía a ayudar a los fisios en sus camillas y era algo que, sin comerlo ni beberlo, estaba entrando en mí, en mi vida, y hacía que yo me interesara por esa parte del ejercicio, del movimiento, de la recuperación y sobre todo de ayudar a los demás. Pero no creáis que os cuento esto para dar ningún tipo de pena, las cosas son así, a mi padre le tocó eso y yo soy de los que piensa que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que cogí mucha energía y mucha pasión de lo que él me transmitió y él siempre se movía por los demás. Y de eso es lo que yo hoy a día me desvivo, por tratar de que los demás se muevan mejor, tratar de ayudarles y poner ese granito de arena para que puedan avanzar, para que puedan salir de su lesión, para moverse mejor, para disfrutar de su deporte, disfrutar de su familia, de sus hijos, de lo que toque, de cualquiera que sea su pasión.
Mi padre, como os decía, sí que se movía de tronco para arriba y siempre recordaré que en ese gimnasio o mi cuarto de juguetes teníamos una bici súper aparatosa, metálica, donde él se subía y le enganchábamos unos pedales a las manos. Estos pedales, a la par que los sincronizaba con las manos, hacían que se movieran sus piernas, porque él, de estar tantas horas en la silla de ruedas o tumbado, necesitaba movilizar esos músculos, aunque fuera de un modo pasivo, aunque fuera con la ayuda de los estiramientos que mi madre o yo le hacíamos. Y aunque siempre le brindábamos nuestra ayuda para moverlo, porque teníamos que ayudarle de la cama a la silla, de la silla al coche, todo eso yo veía que tenía un serio reflejo, que mi madre, mi hermano, yo nos estábamos dejando la espalda, nos estábamos dejando el alma por ayudarle, y él amablemente acogía nuestra ayuda, pero siempre intentaba moverse y sentirse más fuerte para valerse por sí mismo. Para mí, uno de los placeres era por las tardes salir a caminar con él a pasear en su silla de ruedas, era su gimnasia. Para él movilizar los brazos y el tronco mientras salíamos por la calle, mientras atardecía, era una gozada poder compartir esos momentos. Imagínate cuál era la necesidad de moverse teniendo ese sistema neuromuscular tan rígido. Incluso llegamos a comprar una costosa silla de ruedas que tenía una serie de mecanismos que cuando tú los movías conseguían que él se colocara completamente de pie. Y todo esto era necesario para que él saliera de esa misma postura, para que sus vértebras pudieran movilizarse, para que sus músculos no estuvieran siempre tan contracturados, tan adheridos. Nunca olvidaré aquella ocasión en la que yo haciendo los deberes y él a mi lado, mientras estudiaba clases de biología, me decía: «Oye Pedro, ¿por qué no te animas y estudias medicina para conseguir que papá vuelva a andar?». Yo un tanto dudoso pensando: papá, esto de la medicina no va conmigo, creo que es muy difícil, yo soy más del ámbito del deporte, de jugar al fútbol. Y bueno, he de reconocer que me soltó un pescozón con esa mano que tenía así y me dijo: bueno, tú sigue estudiando y ya veremos. Y la verdad que estoy convencido de que conversaciones como esa o todas las experiencias que os cuento marcaron mucho mi vida y marcaron mi camino para dedicarme a lo que más me apasiona a día de hoy, que es poder ayudar a los demás con su vida, con su movimiento, con su ejercicio, con su salud. Para mí era una pasada lo que él se volcaba y como siempre iba buscando soluciones y recorría España y parte del extranjero entero por buscar una solución a su lesión. Tanto así que muchas veces, con los disminuidos físicos y psíquicos, éramos todos una gran familia y muchas de nuestros viajes y vacaciones eran juntos. Nunca olvidaré aquellos viajes por la mañana ayudando a subir la silla de ruedas por las escaleras de aquellos autobuses que estaban sin adaptar. Y cómo no importaba el norte ni el rumbo, si teníamos que ir a Lourdes o a Fátima, con tal de que ellos sintieran un poco esa ilusión por mejorar. Nos recorríamos España de norte a sur buscando nuevos viajes y nuevas aventuras. Tanto así que nos íbamos incluso de vacaciones y de veraneo con ellos. Y muchas veces íbamos a sitios de playa, donde era una pasada poder disfrutar de ese buen tiempo y de esas sonrisas. Recuerdo cómo junto con mi hermano ayudábamos a otros parapléjicos o tetrapléjicos a empujar esa silla por todas estas tablitas de la playa, tratando de acercarnos al mar. Pero como bien sabes, estas tablitas no llegan hasta la orilla. Y cuando llegamos al final, esa silla, ¡bum!, se clavaba en la arena. Y mi hermano y yo nos armábamos de valor, de fuerza, y nos picábamos y empujábamos la silla con tal de acercar a todas estas personas a la orilla. Porque allí estaba lo más grande, allí les estaba esperando un flotador inflable enorme, un rosco que donde luego ellos se meterían y podríamos estar nadando juntos en mar abierto. Cuando ellos nadaban eran libres, no había más que ver sus sonrisas, aún recuerdo todas esas caras, esas risas, esas bromas. Ellos se sentían libres, no dependían de nada ni de nadie, tenían autonomía propia, libertad de movimiento nadando en mar abierto. Yo me miraba junto a mi hermano y teníamos esa sensación de decir: ¡buah! Creo que estas vacaciones van a ser irrepetibles, pero solo por verlos a ellos disfrutar de esa manera, merecía el viaje completamente la pena. Y bueno, estas son las cartas que le tocan a uno en la vida y son las que me han tocado a mí y a mi familia y no hay otra más que aprender de ello. Y fue todo un continuo aprendizaje. Realmente, años después, también la vida me dio otro de estos bofetones que te dejan un poco sin habla. Cuando mi padre estaba un poco enfermo y yo no sabía exactamente por qué, acudíamos al hospital a hacerle una serie de pruebas y poco a poco veía que cada vez se movía menos, que cada vez tenía menos ganas de pisar ese gimnasio. Hasta que un día
Sin saberlo, una médico vecina vino a casa y mientras hablaba con mi madre, yo, escondido detrás de la puerta, escuché su conversación. Margarita, oncóloga, le contaba a mi madre que a Pablo le faltaban horas o máximo días de vida, porque un puto cáncer le comía por dentro, porque ese cáncer, que ni pide perdón ni avisa, llegó a su vida y debido a que él no se movía, nadie pudo detectarlo a tiempo. Y con esto no pretendo darte pena, todos tenemos a alguien más cercano o más lejano que ha sufrido esta maldita enfermedad, pero lo que sí quiero que entiendas es que al él tener la médula seccionada, no había sistemas de alarma ni de aviso que pudieran hacer entender que el dolor estaba en su cuerpo. Es por todo esto que ahora entenderás por qué me dedico a lo que me dedico, por qué el mundo del movimiento es mi pasión y por qué le debo a mi padre y a cada uno de mis clientes o pacientes que no se muevan, tratar de moverme el doble para ayudarlos a ellos. Porque si ahondamos en la neurociencia y sabemos mucho de cómo funciona el cuerpo humano, te aseguro que hay maneras muy directas, muy activas de ayudar a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y nada más que eso es lo que puede hacerte sentir lleno por dentro.